Bien, jóvenes, buenas tardes con todos. Vamos entonces a continuar nuestro análisis sobre historia. Ayer nos quedamos revisando este tema de la cultura, sociedad, economía y durante la colonia en América. Estuvimos visualizando esta perspectiva y vamos a ir complementando estas ideas para poder tener este recuento sobre lo que hemos visto principalmente en historia. Vamos a ir visualizando entonces esta temática de aquí para allá, sus evaluaciones. ¿Alguien dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, estuvimos viendo entonces el arte barroco, el mudéjar, cómo era concebida la mujer en la época colonial, no se olviden sobre todo subordinada, y vamos a continuar a partir de aquí. ¿Perdón? Eso todavía no volvemos a revisar. Ya, vamos entonces desde ahí, ¿listo? Nos quedamos en el... ¿Aquí? ¿En qué parte no lo escuché? Sí, Ya. justo ahí, cultura, sociedad y economía durante la colonia. Ya, vamos con esto entonces a complementar. Gracias. Bueno, lo que sí revisamos un poco la perspectiva de lo que es el sincretismo. No se olvide que el sincretismo asume tradicionalmente cómo mezcla la idea del sincretismo. ¿Cómo podríamos poner un ejemplo de sincretismo? Asumiendo que es una mezcla. Estos dos elementos de aquí. ¿Cómo podremos poner un ejemplo de sincretismo? ¿Ideas? Dicen podría ser español con indígena, es mestizo. Ya, propiamente eso, el mestizaje. Ahora, recuerden que el sincretismo se plasma, una en el arte, que es propio el sincretismo religioso, puede plasmarse en la cultura, en las tradiciones, todo esto que es propiamente el sincretismo, la relación de una cultura con otra, que no necesariamente querían que se dé así. Ejemplo, vienen los españoles, nos imponen la religión católica y sin darse cuenta, algunos elementos propios, autóctonos, se van entremezclando. Recuerden ese cuadro de la última cena con un cuy en el medio. ¿Sí? ¿Qué quería decir esto? Hay elementos que no se pueden eliminar, o sea, no es posible eliminar todas las cosas y ahí se va dando el sincretismo, esta mezcla entre los elementos autóctonos con los elementos impuestos desde afuera. A eso entendemos por sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo religioso? Es el plasmar estos elementos de la mezcla en la religión a través principalmente del arte. ¿Alguna duda con esto de sincretismo? Por favor, si tienen dudas. Entonces, podemos decir que hay una combinación, una mezcla que prácticamente no se la toma en cuenta y que se va interrelacionando por el choque entre las culturas. Eso entendemos por sincretismo y específicamente el sincretismo religioso es este término empleado para referirse a la mezcla entre las culturas que se vio más evidentemente en el arte. Nos preguntábamos, ¿cuál fue una de las razones por las que se concedió a España territorios en el continente americano? Y puntualizábamos que la evangelización es el elemento fundamental. ¿Para qué vinieron los españoles supuestamente acá? Para evangelizar. Y por esa razón es que el arte cumple una función evangelizadora.
Vamos a ir entonces revisando estos elementos aquí para que vayamos complementando. Antes de continuar, ustedes ya tienen estas nociones dentro de lo que hemos estado revisando a lo largo del transcurso en nuestro análisis. Vamos entonces con esta perspectiva. Ahora, vimos dos corrientes o tendencias artísticas que devienen propiamente de España en relación con el arte colonial. Una de las que mayor influencia tuvo fue el barroco. Vamos a enunciar las características, los elementos puntuales del barroco y del arte mudéjar. Vamos con una de las características del barroco. Algo ya estaba ahí enunciado, pueden ir complementando las ideas. Del barroco, ¿cuál es una característica, algo propio del barroco? Característica del barroco, arte barroco. Sería contraste entre luces y sombras. Ya, contraste entre luz y sombra, luces y sombras. Ya, muy bien, los contrastes. Por lo tanto, como decía aquí, existe o hay una representación dualista entre la luz y la sombra, entre lo bueno y lo malo. ¿Ya? ¿Qué más? Otra característica del barroco. Se identifica por la espiritualidad que representa. ¿Ya? Por favor, traten, no importa que nos equivoquemos, pero no me cuenten como si fuera pregunta, ¿sí? Seguros de lo que están diciendo. De ahí si nos equivocamos, no hay problema, todo está bien. Sí, perfecto. Hay una intensa espiritualidad. Vemos solo la compañía de Jesús y todos los elementos sobrecargados en esta iglesia, el corazón de Jesús, dentro los santos, los cuadros, el cuadro del infierno, demás elementos. Hay una intensa espiritualidad que aparece con frecuencia en las escenas de los martirios, los milagros y demás elementos. Creo que en la compañía de Jesús, en la fachada, el corazón de Jesús es uno de los elementos más llamativos en esta consideración. Otro elemento importante, ¿cuál era la función social que Evangelizar. evangelizar, ¿ya? Evangelizar. Vamos a puntualizarlo así. Una función social, como quería evangelizar, entonces era una función social netamente pedagógica. Quería evangelizar, pero a través de la enseñanza. Enseñanza a través de los cuadros, de las representaciones artísticas que eran fuertes realmente, que llamaban la atención y que trataban de llegar al público. Una función pedagógica, entonces. Siglos del barroco. ¿De cuándo a cuándo? Siglo XVII y siglo XVIII. Siglo XVII y siglo XVIII. Muy bien. El siglo XVII al siglo XVIII. Va el barroco. Mudéjar. Arte del, o mejor dicho, características del arte mudéjar. Sería uso de patrones geométricos. Uso de patrones geométricos. Muy bien. Es una de las grandes influencias que nos deja el arte mudéjar. Sus patrones geométricos. Revisamos en un video donde evidenciaba claramente cómo estos patrones geométricos no se quedan solo en las iglesias españolas, sino que han llegado también a América y, por ejemplo, algunas de las cúpulas de las iglesias que tienen estas conformaciones de madera son propias de la influencia del arte mudéjar. Otra característica. Representaba al Islam y al cristianismo. Hay una relación, entonces, aquí propiamente el sincretismo. Sincretismo entre el Islam
los árabes, musulmanes para ser exactos, y el cristianismo. Muy bien. Otra característica. Se utilizaban materiales para modelar. Ya, pero ¿qué tipo de material? Ladrillo. El Ya. yeso, la Yeso. cerámica. El yeso, la cerámica para modelar. Y la utilización principal de toda la estructura, el uso del ladrillo. ¿Sí? Este creo que es uno de los elementos más palpables en el arte mudéjar. Vemos las iglesias españolas, todas de ladrillo y con estas estructuras propias geométricas, y la utilización del yeso, la madera, los tallados en madera, los azulejos propios de la influencia árabe. Bien, ¿cuál es la función que cumple? ¿Qué función cumple el arte mudéjar? ¿Qué función cumple? Fusionar los estilos artísticos. Fusionar los estilos artísticos. Muy bien. Fusionar estos estilos artísticos. Por lo tanto, el arte mudéjar lo que intenta es evidenciar que todos los elementos va a haber sincretismo. No es que llegaron los españoles y no tenían ningún tipo de sincretismo o mezcla. Eso es realmente absurdo. Y más aún para un país que se ha mantenido durante muchos años como parte del imperio o del gobierno de los musulmanes. Es absurdo creer que los españoles, o su creencia absurda de llegar a pretender ser más que el resto, porque en realidad todos hemos tenido un proceso de sincretismo claramente identificado en las obras artísticas, en las culturas, en la cosmovisión. Entonces es sumamente importante tomar en consideración este elemento. ¿Alguna idea? ¿Alguna pregunta? Entonces vemos que la función o el rol social que cumple o función social, las dos cosas significan lo mismo, del arte mudéjar fue establecer condiciones de mediación para la fusión entre los estilos artísticos. Vemos que, por ejemplo, la iglesia de San Francisco tiene una mezcla grande de estilos artísticos. Tiene varias cosas dentro de su propia consideración interna. Bien, vamos entonces complementando estas perspectivas. Pregunto, ¿cuál fue el objetivo de las misiones religiosas? Se repite, ¿no es cierto? Dígalo. Difundir la doctrina católica. Difundir la doctrina católica, es decir, evangelizar a los indígenas. Evangelizar y educar a los indígenas. Para complementar todo esto, ¿sí? Es para cerrar y a la perspectiva de la influencia de la religión en nuestro continente. Hay que tomar en cuenta que el objetivo de las misiones religiosas, del que los religiosos propiamente vayan a otros lugares alejados, era evangelizar y educar a los indígenas. Un elemento muy importante. Y así cerramos esta perspectiva. No se olvide, de manera general, el rol de la mujer en la época colonial depende de su condición, pero sobre todo está subsumida o está debajo de las decisiones del hombre. Esto de manera general. Vamos con otra consideración.
¿Cuál es la diferencia entre casta y clase? ¿Qué es una casta y qué es una clase? En la época colonial habían diferentes castas. Les puse un video para que cante usted entre las castas de la época colonial. ¿Qué es o cuál es la diferencia entre casta y clase? ¿Qué es una clase y qué es una casta? ¿Cuál será la diferencia? La casta no permite la movilidad entre estratos. Ya, no como pregunta, pero sí, Stephanie. No permite la movilidad entre castas de cada uno de los niveles, por decirlo de otra forma. Ahora, vamos definiendo casta para que sea mucho más claro. ¿A qué se refiere casta? Un extracto social que está determinado desde el nacimiento. Ya, la casta entonces se refiere a la estratificación social basada en características de índole fuera de lo económico, es decir, propia de la sangre, de herencia desde la sangre. Características por su nacimiento. Bien, y vamos con la clase. ¿Qué es la clase? Que está basado en la economía. Está basado en características de la economía económicas. Por lo tanto, en la clase sí podemos subir de una clase a otra. En cambio, en la casta, no. Ahí es imposible subir de una a otra. Entonces, usted nace seno de una familia afro y blanco, tendrá una casta específica, mulato, y pertenecerá a esa mezcla. No puede cambiarse. ¿Para qué querían cambiarse propiamente? ¿Cuál era el objetivo de mezclarse, de generar mezclas? ¿Por qué querían mezclarse? ¿Cuál era el objetivo de mezclarse? Para obtener beneficios. ¿Qué beneficio? Sí, obtener beneficios. ¿Qué beneficio? Como terrenos, podría ser. Tal vez, pero mediáticamente, de forma más concisa, el mestizaje se da porque los indígenas pagaban la mayor cantidad de los impuestos, mientras más cerca de los blancos estaba, menos impuestos se pagaba, menos contribuciones y obviamente, como se dice, había más privilegios, privilegios que los indígenas no tenían. Eso en cuanto a la perspectiva del mestizaje y en relación a la casta y la clase. Vimos que aun cuando se generaron estas divisiones, donde grupos sociales pretendían ser superiores a otros, realmente existieron representantes indígenas que motivaron sublevaciones en el siglo XVIII. ¿Cuáles eran estos indígenas? ¿Cuáles eran los indígenas que se sublevaron en el siglo XVIII? Vamos a nombrar a uno, por lo menos. ¿Alguien? Siglo XVIII. Tomás Catari. Tomás Catari. Tomás Catari, muy bien.
Tomás Katari, o mejor dicho, el Tupac Katari y Tomás Katari, los dos grandes representantes de Bolivia, Tomás Katari y Tupac Katari, son los grandes representantes del movimiento boliviano. Tomás Katari comenzó en 1777 con una serie de querellas o luchas que lo que querían era recuperar su cacicazgo. Uno de los representantes, entonces, Tomás Katari, no se olvide explicar estos elementos. Bueno, ya habrá la oportunidad, pero vemos a uno. Otro de los más representativos también, Tupac Amaru II, que se llamaba Gabriel Condorcanqui, que en Perú sabemos bien que secuestró al corregidor y lo que quería era un mejor trato, al final fue ejecutado. En cambio, para el siglo XIX, 1800, 1900, realmente también existieron sublevaciones en nuestro país y debemos reconocer a Fernando Daquilema como uno de los grandes representantes que se sublevó también a la postura ya no de la corona española, sino propiamente al pensamiento de los oligarcas de la época. Esto a grandes rasgos. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando con la parte final, que necesito que usted identifique esta perspectiva y con eso cerramos. ¿Cómo funcionaba el triángulo del comercio? ¿Cómo funcionaba el triángulo del comercio? ¿Alguien recuerda? Triángulo del comercio, ¿cómo funcionaba? Que llevaban esclavos desde África hacia América y de ahí producían, no sé, materia prima, creo, y le llevaban a Europa y así. Y así sucesivamente. Muy bien, Juan. Muy participativo, usted, le felicito. Perfecto. Muy bien, vamos poniéndolo en el mapa, ¿sí? Se llevan los productos de mano de productos de materia prima de América, principalmente de las plantaciones, para ser intercambiados por objetos elaborados. Objetos elaborados principalmente tejidos, armas, y esos objetos son llevados a África para ser intercambiados con esclavos. A las personas con las que intercambian estos objetos, armas y tejidos, lo que van a hacer es directamente a cazar nuevamente a esclavos. Estos esclavos son llevados a los galeones para su venta en América Latina y poder financiar nuevamente barcos y volver. Es un círculo el triángulo del comercio. Realmente es una perspectiva circular donde lo importante es que gracias al triángulo del comercio se dio el modelo mercantilista o mercantilismo. Un modelo basado principalmente en la acumulación de los productos obtenidos a través de la colonia. Sabemos muy bien que España no sería nada sin su colonia. Y el momento que, y bueno, además de otras situaciones, pero el momento que cae la relación de dependencia y de control sobre la colonia, España como imperio cae. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Resumido de forma rápida, ya el día que nos toque, sobre todo la siguiente semana, iremos complementando esto en base a su cuestionario. Yo ya he avanzado con algo, tenemos algunas ideas de recuento, pero sobre todo el cuestionario nos podrá dar luces más específicas de estos elementos. Bien, jóvenes, no nos